Hoy vamos a desmenuzar Penitencia de Amor, que es, básicamente, la anatomía de un corazón roto, pero uno del siglo XVII. A ver, ¿cómo le haces para convertir un corazón roto en arte? Esa es una pregunta que ha estado detrás de algunas de las obras más conmovedoras de la historia. Pues un poeta del siglo XVII tuvo una respuesta muy clara: Penitencia de Amor. Y es de verdad una clase magistral sobre la angustia. Ok, entremos de lleno. Hablemos de esta dolorosa obra maestra y de su creador. ¿Y quién era este poeta? Bueno, hablamos de don Pedro Manuel de Urrea, una figura del siglo de oro español. Nació por allá de 1590 y fíjense, toda su obra gira en torno a la melancolía y el amor no correspondido. Vamos, casi como si estuviera escribiendo su diario. Y su obra, Penitencia de Amor, es precisamente eso. Imaginen una colección de sonetos que funciona como un viaje, ¿no? Un viaje por las etapas del amor, del dolor y de esa búsqueda de un poquito de paz. Es, tal cual, el mapa de un corazón en plena guerra consigo mismo. Pero para poder entender de verdad esta obra tenemos que, viajar en el tiempo. Hay que entender el mundo en el que nació, porque el contexto lo es todo para descifrar las emociones que esconde. Y es que, a ver, la obra nace en un momento de efervescencia cultural tremenda. Por un lado, tienes al Renacimiento, todo enfocado en el individuo y en la belleza. Y por el otro, ¡pum!, la Contrarreforma, con una renovación de la fe católica en el arte. Y todo esto, como si fuera poco, en pleno siglo de oro español. O sea, una explosión de creatividad por todos lados. Y aquí es donde se pone interesante, ¿saben? En esa tensión. El poema de Urrea está justo en medio de estas dos corrientes gigantescas. Por un lado, el Renacimiento, que celebraba la razón, lo humano, y por otro, la Contrarreforma, metiendo temas de religión y moral hasta en la sopa. Penitencia de Amor es como una esponja que absorbe y refleja estas dos fuerzas. Bueno, ya que tenemos el contexto, vamos a meternos a las entrañas del poema. Hablemos de las herramientas del poeta. ¿Cómo se construye, palabra por palabra, el idioma de un corazón roto? Urrea elige el soneto, que en su época era lo más popular. Y la estructura es súper estricta, ¿eh? 14 versos, 2 cuartetos, 2 tercetos, todo medido. Es curioso porque esta forma tan rígida le sirve como un contenedor perfecto para meter emociones súper caóticas. Es como poner orden al desastre, dándole una elegancia increíble. Y dentro de esa estructura tan formal, los temas son clarísimos. Como podemos ver, el amor no correspondido se lleva el premio mayor, es el protagonista absoluto. Pero muy de cerca le siguen esa lucha interna que todos conocemos, y claro, una reflexión moral bien profunda. Además, Urrea era un maestro de las metáforas, eran súper potentes. Escuchen nomás esta joya. Mi corazón es un barco a la deriva, sin brújula ni norte. ¡Qué imagen!, ¿no? Es simplemente genial. Compara el corazón con un barco perdido. Y es que, ¿quién no se ha sentido así? Captura perfecto ese sentimiento de estar completamente a la deriva sin saber ni a dónde ir cuando el amor se acaba. Y para hablar de la pérdida, usa otro símbolo clave, la rosa marchita. En uno de sus versos dice tal cual: la rosa marchita simboliza la muerte de mi amor. La alegoría aquí es buenísima. Piensen en ello. La rosa, que siempre asociamos con la belleza, con el amor, aquí al estar marchita se transforma. Se vuelve un símbolo de lo frágil que es todo, de la decadencia y finalmente de la pérdida. Claro que Urrea no estaba inventando el hilo negro, ¿verdad? Se nota muchísimo la influencia de los grandes de su época. Por ahí se asoma la desilusión de Lope de Vega, la manera de explorar las emociones de Quevedo y ese estilo barroco súper complejo de Góngora. Él toma un poco de todos, pero al final crea una voz que es solamente suya. Ok, el poema es una joya, ya vimos. Pero la pregunta es, ¿trascendió? ¿Cuál ha sido su eco a lo largo de los años? Vamos a ver qué pasó con Penitencia de Amor. Y fíjense qué historia tan curiosa la de este libro. En el siglo XVII fue un éxito. Todo el mundo lo conocía. Pero después, nada. Cayó en el olvido por siglos. Tuvo que llegar el siglo XX para que los estudiosos dijeran: oigan, esperen, esto es importantísimo, y la rescataran. Hoy ya es considerada una pieza clave del siglo de oro. Y no fue un éxito pequeño, para nada. La obra fue tan popular que se publicó varias veces en esa época. Y eso hace todavía más raro que después simplemente desapareciera del mapa por tanto tiempo. Entonces, ¿por qué nos importa hoy? Pues primero porque habla del desamor, un tema que, seamos honestos, no pasa de moda. Pero su valor va mucho más allá. Es la profundidad de las emociones, la maestría con la que usa el lenguaje. Todo esto nos abre una ventanita para asomarnos a cómo era la cultura de esa época. Al final del día, Penitencia de Amor
nos recuerda algo bien simple pero bien poderoso. El poder de la poesía para poner en palabras eso que todos hemos sentido. El amor, la pérdida, nos conecta a través de los siglos con lo más básico del ser humano. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. ¿De verdad un poema de hace 400 años le puede decir algo a un corazón de hoy? Pues parece que la obra de Urrea nos grita que sí y con mucha fuerza.